Te doy la bienvenida a otro video más de Codemaster. Hoy vamos a ver el último de los patrones estructurales, el patrón proxy. El patrón proxy es como si tuviéramos un representante o un intermediario que va a manejar ciertas tareas en tu lugar. En términos de programación, un proxy es tal cual una clase que va a actuar como una interfaz para, por ejemplo, un objeto con información sensible, un objeto remoto, un objeto grande en memoria, un archivo o algún recurso que es costoso o imposible de duplicar. En esencia, este patrón pues va a controlar el acceso a este objeto o a esta clase, permitiendo hacer cosas antes o después de hacer referencia al objeto real o simplemente pues no hacerlo. Pero vamos a pasar al ejercicio práctico para que veamos a este patrón en acción. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en nuestro proyecto. Como siempre, pues ya tengo todo aquí hecho, todas mis clases. Entonces vamos a platicar primero qué es lo que vamos a hacer. Imagínate que tenemos una aplicación en donde podemos mostrar reportes financieros con información sensible y pues obviamente no todos los usuarios pueden tener acceso a esta información. Entonces aquí lo que vamos a hacer es implementar el patrón proxy para que este proxy sea el intermediario entre mi cliente, el cliente llámese una clase Java, llámese una aplicación que está en el front o llámese un controlador que está siendo utilizado por medio de una API, un microservicio. Y el intermediario en este caso va a ser el proxy y la información o el elemento final pues va a ser la clase como tal que me va a proveer de esa información. Entonces aquí el proxy lo vamos a utilizar para eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, sin que tenga nada que ver con el patrón, tenemos aquí una interfaz que se llama Financial Data, que pues obviamente solo nos va a mostrar la información financiera y el método el cual vamos a implementar para que nos muestre este reporte. Tenemos aquí esta clase que es para que nos muestre información sensible. Estamos implementando la interfaz y pues aquí está el método, ¿no? De hecho aquí le faltó el override, en donde estamos sobreescribiendo el método y colocando aquí pues toda la funcionalidad que tengamos que colocar, ¿no? Llamadas a bases de datos, lectura de archivos en donde haya reporte de esta información financiera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se va a mostrar. Ahora, si pueden observar aquí el constructor lo tenemos, no tenemos ningún modificador de acceso, no tenemos public. Cuando lo dejamos así se queda como por default. Y esto significa que solamente las clases que estén dentro de este mismo paquete podrán crear una instancia de esta clase. ¿Y por qué lo hice así? Porque bueno, al final, si le colocamos aquí un public, entonces cualquiera puede instanciar esta clase y cualquiera pudiera mandar a llamar al método pues para mostrar la información del reporte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en ejecución y se los voy a mostrar. Pero básicamente entonces estamos haciendo eso. Ya desde aquí estamos limitando el acceso a esta clase. Entonces, bueno, esta es la clase que nos muestra la información sensible y esto es pues simplemente un pollo. Una clase usuario que tiene entre sus atributos el nombre y permisos. Aquí va a tener una serie de permisos que se le van a poder agregar al usuario. ¿Cuáles permisos? Pues los que se definan por la aplicación. ¿Sale? Ahora, vamos aquí a esta clase que es ya como tal la clase proxy, la que va a estar funcionando como un intermediario. ¿Qué tenemos primero? Pues tenemos que en el constructor estamos recibiendo como parámetro el usuario. ¿Qué usuario va a utilizar esta clase proxy? Y estamos creando aquí ya un objeto de la clase que nos va a mostrar la información sensible. En este caso, desde aquí sí lo podemos hacer sin problema. Y pues listo, ¿no? Vamos a inicializar esas variables y sobreescribimos el método para mostrar el reporte financiero.
¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí se va a agregar toda la lógica. Es lo que le vamos a decir a mi intermediario. ¿Sabes qué? Si viene alguien a pedir información, quiero que revises todo esto, esto, esto y esto. Si cumple con eso, bueno, mandas a llamar a la clase final para que te dé la información que se necesita. Y si no, pues simplemente le deniegas el acceso, ¿no? Entonces, básicamente está haciendo esto. Está validando que tenga este permiso. Y en caso de que lo tenga, pues va a mandar a llamar al método que tenemos acá para que muestre toda la información sensible y el reporte. Y ya después simplemente hacemos un log del acceso, solo como para efectos de auditoría o algo así. Digo, esto es adicional, ya son cosas que se vayan a necesitar de acuerdo a lo que se esté haciendo. Y si no, pues simplemente vamos a mostrarle aquí un mensaje, ¿no? ¿Sabes qué? No tienes permiso de ver esta información porque pues no estás dentro del grupo que lo permite. Entonces, como pueden ver, este es mi proxy y aquí es en donde se maneja toda la lógica del intermediario. Y listo. Tenemos aquí nuestra clase contexto. Como saben, siempre creo estas clases pues para ejecutar lo que es el patrón. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero creamos un usuario, le estamos asignando unos permisos, que fue el que creamos acá. Bueno, más bien el que estamos validando aquí. Digo, los permisos pueden ser recibidos por medio de un parámetro, se pueden obtener desde una base de datos, etcétera. Al final, pues simplemente estamos creando el usuario. Creamos el objeto de tipo datos financieros que corresponde a mi interfaz. Recordemos, eso es bien importante, trabajar con interfaces y no con clases concretas. Y creamos el objeto de mi proxy, que es este de aquí. ¿Sale? Aquí está. Entonces, generamos la instancia y ya después mandamos a llamar el método para que muestre pues el reporte de la información sensible. Y lo ejecutamos y pues ya aquí, ¿no? Nos dice mostrando el reporte financiero detallado y aquí tenemos lo del log, ¿no? Que simplemente pues es algo extra. Entonces, aquí ahora imaginemos que lo volvemos a hacer. Usuario 2. Y le ponemos aquí Salvador. Y aquí le ponemos View Financial Report. Y le damos estos permisos. Pues simplemente lo reutilizamos. Le pasamos aquí el usuario 2. Y pedimos que nos muestre el reporte. Entonces si ejecutamos esto, pues al final, bueno, este es el del primero. Y este es el del segundo. Acceso denegado, no tienes permiso para ver este reporte porque simplemente el intermediario validó la información que yo le pedí y pues como no tiene acceso, pues simplemente lo deniega. Ahora, vamos a ver lo que les decía. ¿Qué pasa si alguien me dice, oye, pero pues qué tal si yo me quiero brincar al proxy y Pepito, me quiero brincar al proxy y creo directamente un objeto de esta clase. Aquí. Y le paso mi usuario, que de hecho creo que no tiene. Hacemos el import. Ok, sí, pues ni siquiera está recibiendo nada. Entonces no le pasamos nada. Pero no me deja crearlo. ¿Por qué? Porque no es el acceso no está permitido de manera pública. ¿Sale? Entonces esto, pues aunque yo lo genere, pues no me va a compilar, me va a fallar y voy a tener un acceso denegado ahí. Y esto es muy útil porque posiblemente podemos encapsular toda esta funcionalidad, se encapsula a lo mejor en una librería externa y ya de esa manera evitamos que pues quieran acceder directamente a esta clase sin pasar antes por la clase proxy. ¿Sale? Entonces espero que haya quedado claro. Y pues hasta aquí llegamos con el ejemplo. Pues bien, como viste, este patrón nos va a ayudar a proteger, como en el caso del ejercicio que hicimos, de accesos no autorizados a información sensible o bien a tener un mejor control de acceso a ciertos elementos cuando no son necesarios al momento y pues solo acceder a ellos cuando se necesite.
Pero bueno, como lo hemos estado viendo, todos los patrones tienen sus ventajas y sus desventajas, entonces vamos a empezar a ver las desventajas de este patrón proxy. Y una de ellas es que, pues bueno, puedes controlar cuándo y cómo se accede a un objeto, lo que es muy útil, por ejemplo, en opciones, en operaciones de carga perezosa que le llaman el lazy load. En donde no tienes que necesariamente cargar a lo mejor un bonche de imágenes o de archivos o de lo que sea, hasta que no lo necesites realmente. Entonces un proxy nos puede ayudar mucho a hacer eso. Al usar los proxies virtuales, puedes gestionar grandes objetos sin necesidad de cargarlos en la memoria hasta que realmente sean necesarios. Por proxy virtual, pues me refiero precisamente a estas cargas perezosas en donde no necesariamente vamos a cargar todo, sino que solamente lo vamos a hacer cuando lo necesitemos, pero sin necesidad de hacerlo si no se requiere por el momento. Otra de las ventajas es que pues el patrón proxy puede actuar como un protector, evitando que el objeto real sea accedido directamente, lo cual pues protege la integridad del mismo y pues nos añade como una capa ahí adicional de seguridad. Y algunas de las desventajas que tenemos, pues es que introducir proxies puede complicar el diseño del sistema más de lo necesario si no se maneja con cuidado, ¿no? Y hemos visto que este tema de la complejidad adicional, pues está ligado a la mayoría de los patrones, por lo que si no es necesario implementarlo, pues simplemente no se implementa, o si se implementa, pues hacer un análisis previo para que el diseño no quede más complejo de lo que ya era. Algunas otras de las desventajas es que el uso de este patrón pues, puede introducir una cierta latencia adicional, especialmente si el proxy realiza operaciones adicionales al momento de acceder al objeto real. Es decir, si tenemos que meter ahí instrucciones adicionales, si tiene que hacer algo, bueno, pues el tiempo de ejecución posiblemente se vea un poquito afectado. La última de ellas que tenemos es pues que mantener la coherencia entre nuestro objeto real y el proxy puede llegar a ser un problema, especialmente si el objeto real está cambiando constantemente. Entonces aquí pues vamos a tener pues un acoplamiento muy fuerte y cada vez que se empiece a modificar algo, pues indudablemente le va a pegar al objeto, ¿no? Pues hasta aquí llegamos, amigos, con el patrón proxy. Espero que hayas identificado algún lugar en tu código en donde puedas implementarlo. La verdad es que, como siempre les he dicho, si no hay necesidad de hacerlo, pues simplemente mejor no lo hacemos y no complicarnos las cosas. Pero si en realidad vemos que puede tener un plus el agregar este patrón de diseño proxy a tu código, pues no lo pienses y simplemente hazlo. Hasta aquí terminamos ya con los videos de patrones estructurales. Ya vamos a empezar con los últimos, que son los de comportamiento. Así que pues mantente al pendiente, dale like, síguele ahí dale a la campanita para que sigas los videos y pues no te pierdas ninguno. Nos vemos y hasta la próxima.